Aprovechando el fin de semana, Mason Reynolds dijo que me llevaría a un evento de Halloween, pero después de ir al baño, desapareció dejándome sola en el aeropuerto. Sophie Maya tiene algunos problemas allá, tengo que irme. Puedes volver en taxi tú sola. Tan pronto como llegué a casa, descubrí que Mia Franklin me había enviado un vídeo, los dos vestidos con disfraces excéntricos mostrando su afecto en ese evento de Halloween. El vídeo fue retirado rápidamente, seguido de un mensaje de voz. Perdón por eso, Sophie, lo envió mi hermana por error. No lo viste, ¿verdad? No estaba enojada, está bien si lo vi. Les deseo felicidad, Sophie Rhodes. ¿Qué quieres decir con ser tan sarcástica con Mia? No creas que no sé lo que estás tramando. La voz de Mason de repente se escuchó por el teléfono llena de acusación y desagrado, dejándome momentáneamente atónita. Mason, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo he sido sarcástica? Fruncí ligeramente el ceño sintiéndome completamente desconcertada. Ayer en el aeropuerto me abandonó antes de que tuviera oportunidad de enojarme, y ahora es él quien viene a confrontarme. Además, cuando les deseé felicidad, lo dije sinceramente. ¿De dónde sacó la idea de que fui sarcástica? Tal vez hay personas demasiado sensibles que interpretan todo lo que hago como sarcasmo, incluso el simple hecho de respirar tendría significados ocultos para ellos, supongo. Ese mensaje de voz debió de haber asustado a su pobre hermanita. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por la voz vacilante de Mia. Ella parecía intentar hablar en voz baja, pero aún podía oírla claramente. Reynolds G., olvídalo, está bien. Fui yo quien lo envió por error. No debí haberme equivocado. Mason la defendió de inmediato. ¿Cómo va a ser tu culpa? Fue problema de ella desde el principio. No había nada en nuestro vídeo y ella está siendo mezquina al respecto. Reynolds, la llamada no ha terminado aún, susurró Maya como recordatorio. Su voz rebosaba una queja apenas contenida. Mason, sin embargo, se mantuvo completamente imperturbable. ¿Y qué si la llamada sigue conectada? Quiero que lo escuche. No hay absolutamente nada entre nosotras. Escuchando su actuación melodramática al otro lado de la línea, solo pude negar con la cabeza impotente antes de colgar con calma, honestamente. ¿Cómo pueden estas personas ser tan buenos actores? Me senté en la cocina pensando qué preparar para la cena. Me levanté y saqué la carne del refrigerador planeando hacer costillas agridulces. La llamada anterior no me afectó en lo más mínimo. Después de cenar y lavar los platos, tomé mi teléfono y noté que el perfil de Mia en redes sociales se había actualizado. Esta vez no hizo ningún esfuerzo por ocultármelo, probablemente con la intención de que Mason me lo mostrara a propósito. Pero esto también coincidía perfectamente con los deseos de Mia. En la foto, ella y Mason se lo pasaban genial en un evento de Halloween en la ciudad vecina. Ella vestida de bruja y Mason de hombre lobo. Aparentemente el evento terminó con fuegos artificiales y celebraron juntos bajo las luces centelleantes. La cámara capturó un momento sutil en el que se miraban como si el mundo entero se hubiera desvanecido, quedando solo ellos dos. El momento de la toma fue exquisito, se congeló justo cuando se inclinaban al borde de un beso, luego se cortó abruptamente a una pantalla completamente negra. No pude evitar soltar una risa fría. Esto se parece más a una pareja de lo que Mason y yo jamás fuimos. Les di un me gusta a todos. Luego comencé a ordenar la casa. Sin Mason alrededor, me di cuenta de que podía vivir más cómodamente y con más libertad. Después de todo, Mason es alguien que no presta mucha atención a la higiene en la vida diaria. Siempre creyó que las tareas domésticas eran cosa de mujeres. Así que cada vez que venía a casa, tenía que pasar horas limpiando tras él. Ahora que no va a volver. Ver la casa tan ordenada me da una increíble sensación de alivio. Sería mejor que no regresara nunca. ¿Quién querría a alguien como él de todos modos? Después de hacer todo esto, caí en un sueño profundo. Mientras tanto, Mason no regresó hasta el día siguiente. En mi somnolencia escuché la puerta de seguridad abrirse. Despierta, ya es muy tarde, me di la vuelta fingiendo no oír, pero Mason entró directamente al dormitorio y me sacudió para despertarme. Me senté con una expresión de disgusto, mirándolo fríamente, molesta por haber sido despertada. Mason actuó como si no notara nada. Mostrándome el desayuno en la mano, su tono seguía teniendo ese típico matiz acusador. Maya te trajo desayuno, Sophie. No es por ser duro, pero, ¿puedes dejar de ser tan mezquina? Lo que hay entre nosotras lo estás malinterpretando totalmente. Incluso te trajo comida sin rencores.
Y recordó lo que te gusta comer, dijo Mason esas nauseantes verdades, considerando que yo nunca le he hecho nada malo. Me froté las sienes que latían por haber sido interrumpida a la fuerza. Mi tono fue extremadamente desagradable. ¿Qué hice siquiera? Mason abrió los ojos con enojo ante mi actitud y me reprendió de inmediato. ¿Qué significó tu me gusta de anoche? Cállate, Mason, me froté la cara sin saber qué clase de hechizo le había lanzado Maya. Su comportamiento anoche y esta mañana era completamente irracional. Y su tono fue inmediatamente horrible. Vienes irrumpiendo aquí, haciendo todo este escándalo a primera hora de la mañana. Ni siquiera te he preguntado por qué me dejaste tirada en el aeropuerto ayer y llevaste a otra persona al evento. Mason, ¿no deberías darme una explicación razonable? Y ahora vienes a culparme a mí. ¿Quién te crees que eres? Mason desvió la mirada de inmediato. Aparentemente sorprendido por mi pregunta, habló rápido, que solo fue allí después de resolver unos asuntos y al ver que aún había tiempo. Para entonces tú ya te habías ido a casa y recogerte después habría sido imposible. ¿No puedes tenerme un poco de paciencia? Estaba agotado del viaje y aún así te traje desayuno. Solté una risa fría, su cronología no cuadraba en absoluto. Claramente él y Maya abordaron el avión justo después de que yo me fui. Casualmente llegué al evento justo cuando comenzaba y grabé un vídeo. Luego Maya, accidentalmente, me lo envió a propósito. Tomaron ese vuelo juntos desde el principio y Mason probablemente nunca pensó en llevarme. ¿Y aún tiene la cara de pedirme comprensión? Ni siquiera ese viaje agotador fue por mí, así que, ¿por qué debería ser considerada? Escúchate, ¿quién podría creer lo que estás diciendo? Mason tartamudeó un rato sin decir nada y de inmediato me pareció sumamente aburrido. Tomé mi ropa y bolso lista para ir al trabajo, sin desayunar. Ese era mi OHO, lo trajo para ti. Mason se quedó en la sala, frunciendo el ceño y cuestionándome al salir. Lo ignoré. Ni siquiera sabe lo que no me gusta comer, o quizás nunca le importó. Seguía diciendo que Maya compró todo lo que me gustaba. Lo que me hizo reír al pensarlo. Resultó que mi OHO sí recordaba lo que no me gustaba y específicamente compró bollos de hinojo y saumai de carne para mí. En la empresa, después de la reunión de la mañana, el jefe me llamó aparte. Pequeña Rhodes, ¿has pensado en la propuesta de abrir la sucursal? Es una gran oportunidad. Si ya decidiste, solo pídeme los documentos. La secretaria ya redactó el contrato, solo necesitas firmarlo. Me detuve y le sonreí. Jefe, lo he pensado. ¿Podría mostrarme el contrato esta vez? Firmé mi acuerdo. Hay mucho que preparar antes de ir a la nueva oficina. Esta noche hay otro turno extra pagado, probablemente terminaré tarde. Instintivamente quise escribirle a Mason, pero al sacar el teléfono, me detuve. Hace unos días le pedí que me recogiera, pero dijo que se quedó dormido y me dejó esperando hasta el amanecer. Luego supe que fue porque en casa de Mía hubo un apagón y ella tenía miedo a la oscuridad. Esa fue una de las pocas veces que perdí la paciencia, discutiendo fuertemente con Mason. Fue por esa pelea que Mason decidió llevarme al evento de Halloween. Pero una vez más me dejó atrás para ir con Mía. Justo cuando iba saliendo del trabajo, noté que Mason me esperaba abajo en la empresa. ¿Qué haces aquí hoy? No esperaba verte, dije algo sorprendida, mirando a Mason. Él me devolvió la mirada antes de asentir levemente. Sube al auto. Su tono sonaba algo indiferente. No dije mucho más. Justo al abrir la puerta del copiloto, noté de repente que Maya estaba sentada allí con una sonrisa algo inocente. Al verme, por un momento me quedé atónita. Perdón, Rhodes, Jeff, me mareo un poco en el coche. Si quieres sentarte aquí, puedo ir atrás, dijo Maya mirándome con cierto temor en los ojos, su voz sonaba algo cautelosa. Cerré la puerta del auto en silencio, incluso suavizando deliberadamente el gesto. Temía ser malinterpretada de nuevo como si buscara pelea o fuera sarcástica. Si no fuera porque Maya dijo, estabas trabajando horas extra y me pediste que viniera a recogerte, íbamos a ir a comer algo y luego irnos. Al arrancar, Mason no olvidó darle crédito a Mía, mientras ella sonreía tímidamente en el asiento delantero. Al escuchar eso, solté una risa fría, dándome cuenta una vez más de que yo solo era una ocurrencia tardía. Sí, Mason no vino especialmente por mí, solo porque estaba preocupado por mi jornada. Mason hablaba mientras Mía a su lado no olvidaba darle un bocadillo, que él comía con gusto. Viendo esa escena, no pude evitar sentir una ola de burla en mi interior. Maya giró la cabeza,
se mordió el labio, y con una mirada tímida volvió a disculparse. Perdón, Rhodes, Har. Espero que no te moleste. Noté que Reynolds no debía distraerse conduciendo, así que solo le ayudé con los bocadillos. Está bien, no te preocupes, la interrumpí rápido, temiendo que volviera a decir, perdón, otra vez. Ya casi soy alérgica a esa palabra. Verla dándole a Mason migas de patatas me recordó cuando él me regañó por comer en el asiento delantero. En ese entonces me miró con total desprecio y dijo, Sophie, ¿puedes dejar de comer? Este es mi auto nuevo, ¿de verdad tienes que hacerlo? Durante ese trayecto pensaba, ¿qué te cuesta esperar hasta llegar, Rhodes? Pero para mí siempre hay excepciones. Una ola de amargura me invadió. Pero por suerte no es demasiado tarde para darme cuenta ahora, aunque hubiese sido mejor haberlo notado antes. Conocí a Mason en la universidad y hemos estado juntos por más de 5 años. Al principio estábamos profundamente enamorados, y él recordaba cada pequeño hábito mío. Pero con el tiempo, se volvió más descuidado e incluso comenzó a ignorar mis sentimientos. En realidad no es cuestión de buena o mala memoria, sino de si hay amor o no. Hasta que Maya se unió a su empresa, todo cambió. Mason siempre decía que Maya era huérfana y había pasado por mucho, por eso la cuidaba más. Decía que era como una hermana para él. Al principio le creí, pero poco a poco me di cuenta de que Mason había puesto a Mia por encima de todo en su vida diaria. Todo giraba en torno a ella. Incluso por cosas mínimas como un apagón, lo dejaba todo para consentirla, y a mí me dejaba sola tras el trabajo. Al ver todo eso con claridad, ahora cada vez que veo a Mason, su comportamiento conmigo me parece pura farsa e indiferencia. Total hipocresía. Llegamos al lugar del refrigerio nocturno. Mason y Maya hacían perfectamente los papeles de poli bueno y poli malo. Maya fue la primera en invitarme. Rhodes, ¿quieres venir? ¿Qué quieres comer? Ella es alérgica al cangrejo. Ni hablar, ella no va, la interrumpió Mason directamente, sin dejarme responder. Observé su actuación hipócrita y me pareció completamente aburrida. Entonces hablé sin dudar, Mason, rompamos. Sophie, ¿otra vez diciendo tonterías? La voz de Mason llevaba un matiz de sorpresa, sus cejas se fruncieron y una impaciencia apareció en su rostro. Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara firme y repetí, ¿no lo entiendes? Dije que terminamos. Mason pareció paralizado, quieto y atónito. Le tomó un momento recobrar el juicio. Con tono innegable de amenaza dijo, Sophie, ¿hablas en serio? Te lo diré, cuando termines conmigo, no serás nada, no lograrás nada. Mi irritación alcanzó su punto máximo y no deseaba escuchar ni una palabra de él. Cállate, Mason, en este momento no tengo nada más que decirte. También comencé a regodearme en mi lástima, culpándome y pidiéndome disculpas reiteradamente. Lo siento, Rhodes, hermana, es toda mi culpa, afecté tu relación y lo siento de verdad. La próxima vez, definitivamente mantendré mi distancia del hermano Reynolds. No te enojes más, Rhodes, me iré de inmediato, ¿vale? Mason me lanzó una mirada comprensiva y le dio un suave golpe en el hombro a Mia, consolándola. ¿De qué te culpas, Mia? Ella es la que está siendo irracional y malhumorada. ¿Por qué le pides perdón? Al verlos montar este melodrama otra vez sentí solo una profunda fatiga en lo más hondo de mi corazón. Sin interés alguno, abrí la puerta del auto y bajé sin dudar. Giré sin un atisbo de vacilación. Sophie, si te vas hoy, esto sí es el final, gritó Mason tras de mí. Sin detenerme, ignoré su amenaza y me alejé directamente. Cuanto más caminaba, más liviana me sentía en cuerpo y alma. Por un instante incluso sentí como si mi ser se hubiera vuelto ingrávido. Al llegar a casa, empecé de inmediato a empacar mis cosas. Antes de terminar, Mason regresó apresurado, apenas abrió la puerta y me encontró empacando. Una impaciencia fugaz cruzó sus ojos, pero su tono se suavizó considerablemente. Sophie, ¿no podríamos hablar de esto? Debe haber algún malentendido entre nosotros. No seas tan impulsivo, ¿nuestra relación puede terminar así, apresuradamente? Mis manos se detuvieron brevemente mientras empacaba, solté una risita burlona y continué llenando la maleta. ¿Cómo se atrevía a hablar de sentimientos ahora? La menos indicada para hablar de emociones era Mason. ¿Quién se cree para mencionarlas? Al ver mi determinación, Mason entró en pánico. Ya cancelé mi cena nocturna con Mia, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué nada te satisface nunca? Me levanté y fui a buscar una manta del armario.
Mason lo interpretó como un cambio de opinión. Me tiró bruscamente intentando abrazarme con evidente disgusto. Lo empujé sin dudar y con voz helada le dije, no me toques. En ese instante el teléfono sonó, como haciendo juego con la mirada asombrada de Mason. Lo fulminé con la mirada antes de sacar el teléfono. Vi que era el jefe llamando. Contesté rápido, hola. Jefa, Rhodes, tu solicitud para partir a la sucursal ha sido aprobada. Tómate los próximos días para descansar bien. En una semana reportarás en la oficina de la sucursal y tendrás mucho en qué ocuparte. Luego el jefe dijo amablemente por teléfono, de acuerdo, jefe. Respondí con una sonrisa y colgué. Mason lo escuchó también y me miró incrédulo. Sophie, te vas. Sonreí levemente, con un tono que mezclaba cariño y alivio. Adiós, Mason. Capítulo 2. En los días siguientes aproveché que Mason estaba fuera y me fui directamente antes de tiempo. Compartir habitación con él era pura tortura. Cada respiración me resultaba insoportablemente repulsiva. Apreté con fuerza el asa de la maleta, deteniéndome en la puerta, mi mirada recorrió lo que una vez fue nuestro hogar. Eché un último vistazo decidida, luego giré y emprendí el viaje hacia una nueva ciudad sin mirar atrás. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Aquí encontré un lugarcito acogedor y compacto. En mi tiempo libre después del trabajo, seleccioné los muebles personalmente y arreglé el cuarto, llenando cada rincón con cuidado y expectativa. La oficina de la sucursal está en una fase crítica de preparación. El permiso que me dio mi supervisora no fue un gesto casual. Fue una oportunidad para descansar plenamente, asegurando que enfrentaré los desafíos futuros con la mejor disposición. Esta nueva manera de vivir me ha traído una sensación de realización y satisfacción como nunca antes. Cada día está lleno de trabajo y, en mi tiempo libre, me sumerjo en mi pequeño mundo, disfrutando de la tranquilidad y la libertad. Aquellos enredos emocionales que antes me irritaban se desvanecen lentamente en medio de esta paz laboral. Y la presencia de Mason en mi memoria se va volviendo cada vez más borrosa. Sin embargo, cuando estaba a punto de olvidarlo por completo, Maya comenzó a publicar con frecuencia momentos íntimos con Mason en sus redes, como presumiendo su victoria ante mí. Al ver esas fotos y esos textos tan evidentes, no dudé ni un segundo y la bloqueé. Mason me mandaba mensajes de vez en cuando para saber cómo estaba, pero elegí ignorarlo siempre. Pasaron 2 semanas en un abrir y cerrar de ojos. Los mensajes de Mason ya no aparecían en mi teléfono. Justo cuando pensé que lo había dado todo por perdido, apareció inesperadamente abajo de mi oficina junto a mía. Estaba fuera haciendo un reporteo con una colega al salir del edificio. Los vi, nuestras miradas se cruzaron y me quedé paralizada un instante. Mientras Mason me miraba con atención, dijo, Sophie, ya me disculpé, ¿hasta cuándo vas a seguir enojada? Deja las tonterías y regresa conmigo. Mason habló con un dejo de impaciencia y reproche, como si yo hubiera sido quien siempre exigió lo imposible. Lo siento, tengo un asunto que atender. Me tengo que ir ahora. Mason me sujetó del brazo, claramente molesto de que yo pudiera ignorarlo tan fácilmente. Ahora que te crecieron alas, ¿crees que puedes ampliamente ignorarme, Justo cuando iba a sacudirme la mano, Maya intervino con sarcasmo, Rhodes, no seas tan testaruda. Las cosas del corazón no son cosa de niños. Tú y Reynolds G deberían ceder un poco. No sean tan inmaduros. Además, Reynolds G ya te pidió perdón. Oírla encendió una llama de ira en mi interior y respondí sin piedad, lárgate, ¿quién te pidió que me metieras en mis asuntos? ¿Quién te crees que eres, aparentando preocupación y diciéndome que sea sensata? ¿En serio no sabes por qué lo terminé? ¿Y ahora tienes la osadía de presentarte aquí? ¿No tienes vergüenza? Ve a coquetear a otro lado. Deja tus imposturas. Maya, al escucharme, curvó los labios con desprecio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, luego se escondió detrás de Mason, sollozando en silencio. Pero la mirada que me dirigió estaba llena de resentimiento y rencor. Sacudí con fuerza la mano de Mason, mi rostro helado. Ustedes dos se lo merecen, un par hecho en el infierno. Mason golpeó el suelo con frustración, aún negándose obstinadamente. Sophie, Maya y yo somos inocentes. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El rostro de Emma se oscureció al instante, mientras Mason seguía sin darse cuenta, intentando desesperadamente calmar la tensión. Hablemos con calma, Sophie. Ninguno de nosotros quería que las cosas llegaran a este punto.
Para evitar futuros enredos entre nosotros, acepté a regañadientes hablar con Mason. Encontramos un pabellón como lugar de encuentro, listos para poner todas las cartas sobre la mesa y desenredar por completo los nudos de nuestros corazones. Tras un momento de contemplación, Mason estaba a punto de hablar cuando lo interrumpí. No hace falta que digas nada para convencerme, Mason. Realmente innecesario y no quiero oírlo. Estoy totalmente decepcionada de ti, y no es solo por un incidente en particular, sino por la acumulación de incontables detalles cotidianos. Ya sea en los pequeños gestos diarios o en tus promesas de amor, no puedo sentir ni un ápice de tu afecto hacia mí. Mason pareció querer defenderse, abrió la boca. No, Sophie. No le di oportunidad y lo interrumpí de nuevo. El desastre entre tú y yo es algo que nadie podría perdonar. Realmente no entiendo qué te hace pensar que debería volver contigo. Piensa en lo que has hecho antes, ¿no te parece absurdo? Mason quedó sin palabras ante mi respuesta y su expresión mostraba que nunca esperó que fuera tan directa y elocuente. Tartamudeó un rato sin poder decir nada coherente. Al final solo atinó a decir, voy a comprar una bebida. Hablamos cuando regrese. Escapó temporalmente, dirigiéndose directamente a una tienda cercana. Pero Maya no lo siguió, se quedó en el pabellón con los brazos cruzados. Nuestras miradas se cruzaron. Maya notó mi mirada y de inmediato puso su típica expresión de víctima, a punto de dar una excusa, pero fruncí el ceño y la interrumpí. Deja de fingir, ¿me estás tomando el pelo? Mason no está aquí ahora, ¿para quién estás actuando? Ya había perdido toda paciencia con estos dos. Maya retrocedió, al parecer sin esperar que la expusiera tan directamente. Finalmente mostró sus verdaderos colmillos, su expresión de víctima se transformó en burla. Sophie, deberías haberlo dejado ir hace tiempo y permitir que Mason y yo estemos juntos. Al menos ahora estás siendo sensata. Pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Por qué él aún te quiere? Todavía intenta recuperarte incluso después de que tú lo dejaste. Forcé una sonrisa, aunque en mi interior también me lo preguntaba. Pero en el siguiente momento, Maya habló con firmeza. Debe ser porque no te has ido del todo. Mudarte a una ciudad vecina no es nada. Deberías desaparecer completamente de aquí. Al oírla, me pareció totalmente ridículo. Quise aconsejarla, como alguien que ya pasó por eso. Así que le aconsejé con sinceridad, ¿de verdad crees que alguien como Mason, frío de nacimiento y un mujeriego empedernido, podría enamorarse de ti a primera vista? Eso es ingenuo. Solo está dispuesto a tenerte cerca ahora porque la novedad no se ha desvanecido. Nadie puede llenar su corazón voluble completamente. Te abandonará tarde o temprano. Cállate. ¿Cómo te atreves a hablar así de Mason? ¿Quién te crees que eres? Maya respondió furiosa, sin permitir que nadie mancillara a Mason. Alcé las cejas, sorprendida de que pudiera proteger tanto a Mason. Al principio pensé que solo estaba tras su dinero, pero parece que no es así. Justo entonces, a lo lejos, Mason estaba a punto de regresar. Maya lo vio y su expresión se volvió feroz al instante. Un mal presentimiento me invadió de inmediato. Y efectivamente, en el siguiente momento, Maya cayó deliberadamente por las escaleras del pabellón. Al caer al suelo, soltó un grito agudo. Mason se detuvo en seco, casi corriendo hacia ella. Maya, ahora tendida en el suelo, vio a Mason como a su salvador. Entre lágrimas, comenzó a contarle sus penas y mis supuestas agresiones sin parar. Solo estaba charlando con la hermana Rhodes, pero de pronto me tomó odio y trató de empujarme montaña abajo. Por suerte fui rápida y logré esquivarla. Maya sollozaba con voz temblorosa. Mason miró a Maya un momento con compasión antes de alzar la vista furioso y gritar, Sophie, si tienes quejas, descárgalas conmigo, ¿por qué molestar a Mía? Ante la acusación de Mason, solo me pareció ridículo. Mason, qué hipócrita eres. Mientras declarabas tu amor por mí, no dudaste ni un segundo en culparme. Una intensa náusea me invadió y vomité en el acto. ¿Yo hipócrita? Mejor no hablemos de hipocresía entre tú y yo. Finge que no te importa o que no quieres volver, pero haces estas cosas a mis espaldas. Tú eres el verdadero hipócrita. La acusación de Mason encendió mi furia al instante, y ya no pude reprimir más mi enojo. Lo enfrenté de frente, ¿eres idiota o qué? Si de verdad quisiera hacerle daño, habría muchas formas. ¿Y tú crees que estaría detrás de ti, ilesa? ¿Perdiste la razón solo porque fuiste infiel?
Nuestra discusión se tornó cada vez más acalorada, mientras Maya seguía actuando su papel de víctima. Dejen de pelear, fue culpa mía. Creo que Rhodes no lo hizo a propósito, por favor no discutan más. Ver su actuación fingida me dio un asco profundo. Señalé directamente la cámara de vigilancia oculta entre las sombras del árbol cercano. Bien, afirmas que la empujé, entonces veamos la grabación y a ver qué excusa te queda. En cuanto dije eso, la expresión de Maya se tornó visiblemente incómoda. Al preparar su trampa, había revisado el lugar y pensó que no había cámaras, por eso tuvo confianza en montar el accidente allí. Sin embargo, claramente no anticipó que si había una cámara de vigilancia. Esa cámara oculta fue instalada por mi empresa, específicamente para prevenir robos, y estaba diseñada para no ser descubierta. Viéndola mirar alrededor con nerviosismo y rostro desencajado, no pude evitar reírme. Sabía muy bien que desde ese ángulo, todo había sido grabado. Maya guardó silencio por largo rato antes de recular, fingiendo magnanimidad. Rhodes ya habló, no hace falta revisar el vídeo. Estoy bien, así que no molestemos a terceros. Pero Mason parecía decidido a defender a Mia. Insistió en ver la grabación y exigió que me disculpara personalmente. Así que fuimos todos juntos a la sala de vigilancia, entre empujones y tirones. Pedí a un colega que recuperara el vídeo mientras Mason observaba. Al ver mi conversación con el colega, su expresión se tornó sombría, mientras la grabación se reproducía claramente ante nuestros ojos. Maya se puso pálida al instante, incluso nuestra conversación quedó registrada con claridad. Tú te caíste a propósito. Mason me miró incrédulo, como si el cielo se viniera abajo. No, Reynolds, no era mi intención, trató de explicarse Maya, pero yo me burlé de su tono sarcástico desde un costado. No, Reynolds, ella manipuló las grabaciones falsas de vigilancia. Alguien tan puro y amable como yo nunca haría algo así, ¿verdad? No, Reynolds, bajo mi sarcasmo, Maya finalmente no pudo soportar la vergüenza y la ira, y salió corriendo entre lágrimas. Mason estaba atrapado en un dilema, mirando entre mí y la dirección en la que Maya se había ido. Con Rhodes, levanté la barbilla, señalándole que apurara a seguir a Maya. Adelante, ve tras ella. Mason dudó mucho antes de finalmente hablar. Sophie, espera aquí un momento por mí. Que espere mi trasero. Me di la vuelta decidida y fui directo a mi casa. Después de más de 10 minutos, el teléfono vibró. Mason envió un mensaje, sus palabras llenas de ansiedad, diciendo que Maya se había ido tan rápido que casi se torció el tobillo. Para probar que no mentía, me envió específicamente una foto de Maya registrándose en el hospital e incluso prometió que volvería tan pronto como Maya estuviera estable. Miré la foto, con una sonrisa fría curvándose en la comisura de mis labios, ignorando todas sus explicaciones. Por la noche, después de terminar mi rutina para dormir y justo cuando iba a acostarme, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era un vídeo, que Maya tomó con el teléfono de Mason. Mason masajeaba cuidadosamente su pie. Aún así, el viejo truco de enviar y luego retirar. Cuando el vídeo fue retirado, llegó un mensaje de voz. Ni siquiera me molesté en verlo, deslicé directamente para añadir la cuenta de Mason a la lista negra. Al día siguiente, Mason realmente apareció abajo en mi empresa, deteniéndome con una mirada de disgusto. Sophie, ¿por qué no me esperaste ayer? Levanté la cabeza, mi mirada tan fría como el hielo. ¿A qué hora regresaste al pabellón ayer? Mason tartamudeó durante mucho tiempo antes de finalmente sacar algunas palabras. A las 3 de la mañana. Casi me divertí de la rabia. Mason pareció darse cuenta de su propia ridiculez también, un destello de vergüenza y enfado cruzó su rostro. Solías esperarme, alzó la voz, atrayendo miradas de los colegas. Dejando el trabajo a su alrededor, solías esperar. Respondí fríamente, imágenes de esas noches en las que esperaba sola hasta las 3 de la madrugada solo para verlo regresar a casa con marcas de labios que no eran mías. La tristeza que surgió desde lo más profundo de mi corazón aún me hace estremecer hasta hoy. Mason, ya no vales la pena que te espere. Me encogí de hombros, mi tono lleno de final. Tú y yo nunca volveremos a estar conectados. Con eso, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Mason pareció finalmente ver mi determinación, parado allí aturdido antes de alejarse lentamente. Después de un largo rato, pensé que este asunto terminaría aquí, y podría disfrutar de un periodo de paz. Sin embargo, temprano el lunes por la mañana, antes de poder empezar a trabajar,
Gritos agudos llegaron desde mi código en el edificio de oficinas de abajo. Sophie, tienes el valor de seducir al esposo de otra pero no el valor de mostrarte, ¿eh? Sal aquí, zorra destructora de hogares. Frunciendo el ceño, abrí la ventana para ver a Maya abajo con un megáfono, gritando acusaciones de que yo era una zorra que seducía esposos. La voz estridente era imposible de ignorar, y el líder me llamó inmediatamente para hablar. No había mucho más que decir, solo que necesitaba resolver mis problemas personales lo antes posible. Él aún confiaba en mi carácter. Estos días, mi situación ya se había convertido en tema de conversación en la empresa, y ahora con otro chisme emergiendo, solo atrajo más mirones ansiosos por el cotilleo. Mis emociones largamente reprimidas finalmente estallaron, y bajé furiosa. Maya me vio salir, con un destello de triunfo cruzando su rostro. Justo cuando estaba a punto de hablar, me acerqué y le di una fuerte bofetada en la mejilla. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a golpearme? Maya se agarró la cara y rugió, intentando contraatacar solo para ser retenida por el personal de seguridad cercano. Sophie, perra. Mason ha estado cantando tus alabanzas desde que llegó a casa ese día. ¿Qué clase de hechizo le lanzaste? Perra, ni siquiera me dejas vivir en paz después de la ruptura. Ahora Mason me desprecia todo por tu culpa. No te dejaré ir, gritó, convencida de que yo aún hablaba dulce con Mason a sus espaldas. Solo pensé que estaba exagerando y no pude evitar burlarme. Tú eres la que has sido la amante de otro y ahora tienes el descaro de usar ese término para insultar a otros. ¿No tienes vergüenza? La opinión de Mason sobre mí no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuántas veces tengo que decir que terminamos? ¿Puedes dejar de causar problemas repetidamente? ¿No es molesto? ¿No rompimos por tu culpa? Además, ¿de verdad crees que me importa un sinvergüenza como él? Después del conflicto, ella aún no me creía cuando dije que Mason era un sinvergüenza nato. Mason apareció de repente en ese momento. Al ver a Maya despeinada, se sintió avergonzado y la empujó. ¿Para qué demonios estás haciendo un espectáculo? Si no temes la vergüenza, yo sí. Maya Colden, no lo creas. Cayendo al suelo, miró a Mason con desesperación. Mason mostró un destello de disgusto en sus ojos. Ni siquiera vales un dedo de Sophie. Lárgate ya. Maya estalló en lágrimas instantáneamente, mientras Mason se burlaba con desprecio. Eres como un condimento. La vida no cambia contigo o sin ti. En el mejor de los casos, solo añades un poco de sabor. ¿De verdad pensaste que me quedaría paciente contigo para siempre? Sophia es la más importante, Mason. Después de esta noche, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Maya se cubrió la cara y se fue, rompiendo con Mason antes de marcharse. Estaba viendo el drama desarrollarse, sin esperar que Mason se volviera y se arrodillara frente a mí. Sé que no importa lo que diga ahora, no me creerás, pero realmente lamento mis acciones. Lo siento, Mason. Ya terminamos, y tu analogía anterior dejó perfectamente claro que eres un imbécil irrespetuoso con las mujeres. ¿Cómo podría volver? Después de idas y venidas, me mantuve firme en mi decisión. Mason empezó a actuar sin vergüenza. Sophie, si no estás de acuerdo, seguiré acosándote, siguiéndote. Tarde o temprano me perdonarás. Sophie, si no estás de acuerdo, me moriré delante de ti. Me suicidaré ahora mismo. Al oír esto, inmediatamente me sentí agotada emocionalmente, sin saber cómo manejarlo. Justo cuando me empezaba a doler la cabeza por la situación, un rugido repentino de motor vino de la distancia, acercándose rápidamente. Casi instintivamente, me aparté hacia un lado, entonces la sombra del coche rozó abruptamente a Mason, que me había estado molestando sin vergüenza momentos antes. Mason salió volando como un muñeco de trapo. Al instante siguiente, el coche perdió el control y chocó contra la orilla de la carretera. La escena ante mí dejó a todos atónitos, y mi sangre pareció helarse. Apenas unos segundos antes, la persona tirada en el suelo como un muñeco de trapo habría sido yo. Entonces alguien con la cabeza sangrando salió del coche. Se limpió la sangre de la frente, pero parecía interminable, obligándola a presionar la ropa firmemente contra la herida para detener el sangrado. Sus primeras palabras fueron: lo siento, Sophie. Me equivoqué. Antes tenías razón. Mason es de verdad un sinvergüenza. Me sentí un poco asustada, sin entender por qué había puesto todas sus esperanzas en Mason. Resultó que ella no era quien seducía a Mason, más bien, Mason fue quien la atrajo,
haciéndola obsesionarse, por eso no me soportaba. Ahora que Mason mostró su verdadero rostro, su corazón se convirtió en cenizas, llevándola a hacer tal cosa. La gente alrededor corrió a detenerla. Maya, que ni siquiera resistió, solo tenía el rostro frío e indiferente. Mason finalmente falleció a pesar de los esfuerzos de rescate, y su testamento decía que todos sus bienes debían dejarse a mí. Doné sus bienes, rezando para que tenga una buena vida después de la muerte. Mis horas sentenciadas a muerte. Y la última vez que la visité, su expresión era tranquila mientras me deseaba suavemente felicidad. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios, así que siéntete libre de compartirlas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más grandes historias. Nos vemos en el próximo vídeo.